Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Vamos a leerlo desde el versículo 14 al 20. Tenemos la Sagrada Escritura en nombre de nuestro Padre eterno, Jesucristo y del Espíritu Santo. San Marcos 5, 14 al 20. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este mensaje nos habla del endemoniado gadareno, que él vivía en la región de Gadara, ¿sí? Allá al otro lado del Jordán, al oriente, porque para acá, hacia el occidente del Jordán, sabemos que quedaba el pueblo de Israel, ¿sí? Judá y Jerusalén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo atravesó el mar de Galilea y llegó a esta región de Decápolis, la región de Gadarena. Entonces, en este lugar había un hombre endemoniado, un hombre que aún los habitantes de ese territorio lo cogían con cadenas, lo amarraban, lo ataban, pero él se soltaba de esas cadenas, ¿sí? Y de igual forma por los cementerios y gritando y con las piedras maltratándose su cuerpo. Entonces cualquiera se preguntaría, pero ¿cómo es un hombre con las cadenas que lo ataban? Me imagino que algún poste o algo así, ¿cómo se soltaría? Pero es que hay que entender de que aquí también la palabra nos habla de que este hombre tenía una legión de demonios. Cuando Jesús le preguntó cómo te llamas, dijeron legión. Y nosotros tenemos que mirar que una legión tiene referencia a los soldados romanos, que su ejército, cuando habla de una legión, está hablando de aproximadamente de 5.000 a 6.000 soldados romanos. O sea que esto nos hace entender de que este pobre hombre de esta región de Gadara estaba cautivo por aproximadamente 5.000 a 6.000 demonios, ¿sí? Nos habla la Sagrada Escritura que en ese territorio habían cerca de 2.000 cerdos. Entonces, no podemos a nosotros decir que eran 2.000 demonios. Otra cosa es que así como en este hombre estaban 5.000 a 6.000 demonios en este solo hombre, asimismo cuando estos demonios le pidieron a Jesús que le diera permiso para irse a 2.000 cerdos, entonces fue cuando ya salieron del cuerpo de este hombre y entraron a esos cerdos, y esos cerdos se precipitaron al mar. Y sabemos que todo esto lo estaban viendo también personas naturales de esta región de Gadarena, estaban viendo todo este acontecimiento de cómo los cerdos se enloquecieron y fueron al mar, ¿sí? Y cómo ellos no querían, los demonios, que Dios fuera a echar al abismo, ¿sí? Porque como espíritus, al abismo quiere decir allá en el Hades, en el Seol, está el lugar de los muertos, ese es el abismo. Entonces los demonios por eso le rogaron a Jesús que no los fueran a echar allá, que los dejaran entrar a los cerdos. Por eso Jesús le dio permiso y salieron del endemoniado. Entonces vemos nosotros el poder de Dios, y como ministros de Cristo debemos entender y comprender de que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 12, que mayores cosas haremos en el nombre de Jesucristo. O sea, que cualquier persona que tenga la enfermedad más grave, cualquier persona que tenga la locura más locura, la cautividad de demonios que tenga, puede tener al mismo Satanás. Pero yo lo que te puedo decir es que el mayor es que está con nosotros, que es nuestro Padre eterno, Jesucristo Santo Espíritu, y que en el nombre de Jesucristo se van esos demonios. Y que si es el mismo Satanás, el mismo Espíritu Santo le dice, el mismo Cristo le habla: vete de aquí, Satanás. Sí, el Señor tiene esa autoridad, y el Satanás lo único que tiene que hacer es obedecer e irse. Tuve esa oportunidad una vez que con los ancianos de la iglesia, con algunos ancianos de la iglesia, un varón que había descuidado su vida espiritual, ojo, ministro de Cristo, un varón, un ministro de Cristo, que él me compartió su vida, y él había descuidado su vida espiritual, había descuidado su vida ministerial como en relación con Dios, y cayó en la trampa del diablo. Y él, pues en el infinito amor, misericordia, justicia y compasión de Dios,
estaba buscando de Dios, pero estaba buscando una iglesia de sana doctrina, porque él me compartía que cada que entraba a una iglesia de la que dicen de cristiana evangélica de sana doctrina, ahí no encontraba ni la sombra de Dios, y él estaba desesperado pidiéndole a Dios, y el Señor pues le damos la gloria a Cristo, y que siempre nos mantenga así, que su gloria esté con nosotros aquí en esta iglesia. Y él llegó y después me compartió su situación, y resumiendo, él siguió congregándose y todo. Y un día pues, el Señor colocó de orar por él con los ancianos de la iglesia y cayó ministrado al suelo. Yo quedé impactado porque hay cosas que uno no las encuentra en la Sagrada Escritura. Le encuentra en términos general que en el nombre de Jesucristo fuera los demonios, que Jesucristo dice a Satanás, Satanás, vete y se tiene que ir. ¿Sí? Entonces, yo quedé sorprendido porque cuando este ministro de Cristo que había cuidado su vida espiritual ministerial cayó al suelo y estaba siendo ministrado, pues sabemos que Dios nos usa como vaso, y Dios usando el vaso, la vasija que estaba usando en ese momento, yo escuché la voz de Jesús, e inclusive literalmente digo, yo soy Jesús. Le dijo al diablo que tenía cautivo, no eran demonios, era el mismo diablo que tenía cautivo a ese varón. Por eso, cuando se estaba ministrando, que fuera, te vas en el nombre de Jesucristo, porque nosotros tenemos autoridad como ministros sobre los demonios. A Satanás hay que decirle, el Señor te reprenda, como dice en el libro de Judas. Libro de Judas, que es el penúltimo. Libro de Judas, que tiene un solo capítulo, versículo 9, cuando estaba el arcángel Miguel disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, una enseñanza que tenemos claro los ministros de Cristo, que cuando Satanás se levanta en contra nuestra, nosotros le decimos, el Señor te reprenda, o le decimos, mayor que está con nosotros que el que está en este mundo. Sí, todo hombre fuerte, el Señor te reprenda. Muerte, que es otro ser espiritual, el Señor te reprenda. Pero el resto de ángeles caídos, de arcángeles caídos, demonios espíritus, se les dice, se sujetan en nombre de Jesucristo, porque Dios nos ha dado su autoridad sobre todo demonio y espíritu inmundo. Vemos el Evangelio según San Lucas, ¿sí? Capítulo 10, que nos habla cuando Dios envió de 2 en 2 a los apóstoles, a los discípulos, a predicar, y ellos regresaron contentos y decían, San Lucas 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, los demonios, los ángeles caídos se sujetan en nombre de Jesucristo. Y les digo, yo voy a Satanás, ¿qué le dijo Jesucristo a los discípulos? Yo voy a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, que vamos fuera en el nombre de Jesús, a lo profundo del abismo, sin retorno. He aquí os doy potestad ya serpiente y escorpiones, la autoridad que nos dio Jesucristo a los ministros de Cristo. He aquí os doy potestad ya serpiente, escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, que no puedan dañarnos, porque lo que está en nosotros es mayor. Pero también el Señor hace una advertencia, dice, pero no regocijéis de que los demonios espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, no nos regocijemos porque los demonios se sujetan, estamos regocijados porque nuestros nombres permanecen escritos en el libro de la vida eterna con las vestiduras blancas del vino fino resplandeciente. Entonces, continuando con este varón, pues reprendía y nada, y ahí veíamos que el cuerpo se contorsionaba, habían gruñidos, manifestaciones demoníacas. Entonces, hay cosas que uno no sabe, pero Dios sabe qué vaso va a usar, y usó el vaso que usó, y fue cuando yo escuché la voz, le digo, yo soy Jesús, te vas, porque yo pagué un precio de sangre por estas almas. Y entonces, lo que se fue, mi hermano, porque cuando Jesús habla, mi hermano, eso no hay diablo ni muerte de demonio que tenga que estarle repitiendo 2 o 3 veces, se fue. Lo único que yo me acuerdo también que es muy delicado, el mismo Señor Jesucristo le dijo a este varón, le dijo, no vuelvas a pecar. Le dio a entender que esa como que fuese la última oportunidad, lo entendí yo, que se guardara. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros como ministros de Cristo, ¿sí? En este mensaje que Dios nos está dando, guardarnos para el Señor, guardarnos para Cristo. El diablo va a buscar hacerte caer en fornicación, en adulterio, en relaciones contra la naturaleza o cualquier otro tipo de pecado, y que va a tentar contra el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y si el diablo llega a hacer eso, pues sabemos que es peor, porque ya vienen esos ataques. Usted me preguntaría en el caso que le estaba comentando este varón, ¿sí? No estamos mencionando nombre, me dice que solamente fue porque en un descuido, ¿sí? Una amiga de su esposa lo besó y él se quedó ahí dejándose besar. Uno dirá, fue algo peor.
fíjese cómo se puede abrir un portillo. Entonces, el cuidado que hemos de tener nosotros los ministros de Cristo. Porque cualquiera diría, sí, el endemoniado gadareno, sí, un natural. Sí, los demonios solamente se van a entrar allá en los naturales, los mundanos, los que no tienen a Dios. Sí, claro, eso es verdad. Pero si un ministro de Cristo descuida su vida espiritual, descuida su vida y comunión en relación con Dios y se inclina más a las cosas lindas que no convienen, que no edifican, y de igual forma el diablo le pone piedra de tropiezo, el diablo le pone esa tentación, y ese ministro de Cristo o ministra de Cristo peca, y peca aún si está bautizado por el Espíritu Santo contra su cuerpo, que es templo, pues es más delicado. Aún dice, cuando un ministro de Cristo está bautizado y sellado por el Espíritu Santo, es delicado que no guarde. Preferible que se corte nuestra vida y nos lleve a su presencia para la vida eterna antes de que una persona vaya a pecar un ministro de Cristo con su cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo, nuestro cuerpo, el corazón del alma, el lugar santísimo, mora el Espíritu Santo. Y nuestra alma es el lugar santo y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero el que peca, el ministro de Cristo contra su cuerpo, mira lo que acontece. Hebreos 6:4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la victoria. Porque es imposible. Solamente es la misericordia y compasión de Dios que las tiene. Pero no podemos estar jugando. Con Dios no se puede estar jugando. ¿Sí? Hay que ser, somos ministros de Cristo, tener claro, preciso y conciso, que debemos guardarnos. No juegues con la candela, porque te puede quemar. Entonces, como ministros de Cristo, debemos buscar siempre guardarnos en santidad. No permitir ni que fluya en nuestra mente ningún mal pensamiento carnal, ningún mal sentimiento, ningún mal deseo. Y de igual forma, cuando se presentan las tentaciones, apartar los ojos, la mirada, la mente, el corazón, el oído y todo nuestro ser. Nosotros ya fuimos libertados de viejo hombre, de los pecados de la carne y la corriente del mundo. Nosotros cada día debemos, como ministros de Cristo, buscar santificar más nuestra vida, vivir más en el Espíritu, como dice el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 8. Se lo recomiendo, mis hermanos, que en su momento lean todo el capítulo 8 del libro de Romanos. Ahí te da a entender, o vives en el Espíritu o vives en la carne. Dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, vamos directamente al versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y nosotros, ministros de Cristo, no pensamos en las cosas de la carne. Nosotros, dice, pero el ocuparse del Espíritu, pero los que son del Espíritu Santo piensan en las cosas del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, debemos ocuparnos más de nuestra vida espiritual, con una relación con Dios, fortalecernos más en el Espíritu. Ese tiempo, Dios me ha permitido, algunos ministros de Cristo en su momento, siervas y siervos de Cristo, que Dios ha permitido que me compartan su situación, su problemática, y pues para la consejería. Lo único que en la ética pastoral, pues no estamos mencionando los nombres aquí de esta persona, que usted no lo conoce. Pero me compartió un ministro de Cristo, bautizado por el Espíritu Santo, que tuvo un problema de que desafortunadamente pues la esposa cayó en adulterio y se fue con otro hombre. Y él, conociendo la palabra de Dios, me decía a mí, porque estaba moviéndose en la carne, diciéndome que tenía una mujer que la había conocido, que era cristiana, que él quería casarse con ella. Y yo le decía, no, varón, usted tiene que pedirle al Señor que le confirme. Te lo pongas a investigar humanamente. Y preguntaba a pastores, preguntaba por internet, preguntaba así que dije, no, varón, usted tiene que, si usted vive en el Espíritu, su carne está sujeta al Espíritu. Tú no tienes que estar pensando ahorita, porque yo sentía que él no quería que tener una mujer más, era para tener una relación de la carne sexual. Sabemos que es una bendición, pero en el sentido cuando es con la esposa. Y si tú estás en el Espíritu, no estás pensando cada momento en eso. Dios lo confrontaba y lo soltaba, usándome, diciéndole, varón, espere que el Señor ore por su esposa, interceda por ella para que el Señor la parte de la botella que está y vuelva hacia usted.
Y si la voluntad de Dios, pídale a Dios que le dé mucha fuerza y fortaleza y dominio y sujete su carne al espíritu. Porque yo tengo claro. Porque cuando uno ha vivido las cosas, uno puede ser ese testimonio y ejemplo. Dios me libertó a mí de esos pecados de la fornicación y el adulterio. En el viejo hombre era muy mujeriego, ¿sí? Pronto no me conocieron ni como borracho, porque no me gustaba el alcohol, no me conocieron ni como ladrón, ni como drogadicto, este tipo de cosas, ¿sí? Pero cada quien, pero sin embargo, sí, yo le doy gracias a Dios que Dios que me libertó, me santificó. Y hoy en día pues sabemos que cuando uno está en Cristo, el enemigo le quiere colocar más piedra de tropiezo. Pero yo lo hago en guardar mis ojos, mi mente, mi corazón, es por temor a Dios, no por temor a mi esposa, ni por temor a las ovejas, a la que dirán, por temor a Dios, porque yo quiero vivir una vida de santidad, yo no quiero que mi alma se pierda, yo lo que busco es siempre vivir en el Espíritu y que esta carne se sujete en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso le decía a este varón, oye, si tú estás bautizado por el Espíritu Santo, si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú conoces doctrina, espera en el Señor. El Señor tiene muchas formas de darte la respuesta. Una de ellas, que te vuelva ahora por tu esposa para que vuelva y se aparte del adulterio. O si la voluntad de Dios, corta a tu esposa, se la lleva el Señor y ya tú tienes esa otra acción. Ya tienes el campo abierto para que ya le pidas al Señor y tampoco te muevas la cantidad del Señor que te coloques a verdadera sierva que va a ser ayuda idónea. Pero no, hay algunos que, yo no sé, viven más en la carne con pensamientos carnales. Son ministros de Cristo. Entonces, este mensaje que Dios nos está dando sobre el endemoniado ganadero, no lo vayamos a enfocar solamente como antes lo hacíamos. Ah, sí, eso es lo que le acontece al natural, eso es lo que le acontece al impío, eso es lo que le acontece al pecador y al malo, eso le acontece al satánico, al brujo, al hechicero, eso le acontece a eso que se mete en brujería y todo eso, y por eso es que a los demonios se le entran. Sí, es verdad. Pero también los ministros de Cristo que se descuidan en su vida espiritual ministerial, los ministros de Cristo que se inclinan más a la cosa linda que no conviene, que no edifican, y el enemigo les va ganando terreno, apartándole de la oración, apartándole del ayuno, apartándole de la relación con Dios, para que le quede más fácil cuando le va a poner la piedra de tropiezo. Y cuando le coloca la piedra de tropiezo, ay sí, Dios lo guarde, solo la misericordia de Dios. Pero sabemos que cada quien toma su propia determinación. Entonces, como ministros de Cristo debemos ser conscientes, o vivimos en el espíritu o en la carne. Entonces, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. No se puede jugar como ministro menos, no se puede jugar con Dios, ¿sí? Porque el diablo habla como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si tú le das esos portillos abiertos, pues fácilmente te puede hacer daño. Que sabemos que por la misericordia de Dios, Dios nos guarda, nos aparta y nos ayuda. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que cerrar portillos, hay que cerrar portillos. Damos gracias al Señor por su palabra. Padre eterno, bendito Señor Jesús, Espíritu Santo, sé que tú nos has hablado para ser consciente de todo, por eso que esto no es un juego de mí. Porque uno se asusta, Señor, que me dice, Dios mío, ministro de Cristo, ministra de Cristo, Señor, perdiendo el tiempo, costanita que no conviene, que no edifica, y pierden el tiempo, y cada día más el tiempo, y casos que nos ha tocado que conocer Cristo bendito, casos que han perdido el tiempo, entonces viene la tentación que el diablo le coloca, y Señor, es triste ver la situación en que quedan algunos, Cristo bendito. Así que ayúdame, Dios mío, que esta palabra que tú nos hablabas esta mañana, porque tú nos diste libre albedrío, nosotros mismos, cada uno de los ministros de Cristo, tomamos nuestras decisiones. ¿Qué hemos de hacer, Cristo bendito? Señor, y nosotros hemos recibido ese llamado tuyo como ministro de Cristo para servirte en espíritu y verdad. Y importante colocarte a ti esa debilidad, imperfección, mala obra, mala conducta, pecado, pedirte perdón y pedirte ayuda, porque sabemos que no es con nuestra fuerza, es con el poder de tu Santo Espíritu que tú nos ayudas. Pero lo que yo creo, Señor, de que tú conoces nuestro corazón y cuando hay la intención de buscar más vivir en el Espíritu que en las cosas del pecado, de la carne, en la corriente del mundo, Señor. Gracias por tu palabra, porque sé que tú nos ayudas, Señor. Tú nos apartas de las tentaciones y la ayuda de todos los males, porque tuyo es el reino, por y gloria, por la eternidad, Padre eterno, que Espíritu Santo, y nos ayuda como ministro de Cristo a vivir en perfecta santidad y obediencia para contigo, Cristo bendito, todos los días de nuestra vida en esta tierra, la tenía contigo, Cristo bendito, para terminar esta buena carrera y estar en las bodas del Cordero de la Santa Cena contigo, Espíritu, con todos los santos. Y posterior el nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, contigo, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, y con todos los santos. Gracias porque creemos en tu infinito amor, misericordia y compasión que tienes para nuestra vida, pero cuando te buscamos en el Espíritu y en verdad, cuando reconocemos que ante ti, Señor, que pecamos, que mala obra, mala conducta, cuando tú, Señor, sabes que te vamos a buscar porque queremos tener una vida de santidad, Cristo bendito. Así que guárdanos de mandar en dos aguas, Cristo bendito. Amén. Dios les continúe diciendo, mis hermanos, les amamos en el amor de Cristo.
¿Listo?